Bien, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a continuar en esta sesión estudiando el tema análisis descriptivo bidimensional. Soy el ingeniero Javier Tarqui. Bueno, pues comencemos. De manera de introducción podemos indicar que en el anterior capítulo se estudió el análisis, procesamiento, ¿no?, de los datos unidimensionales, es decir, una sola característica de una población, ¿ya? Se ha construido sus tablas de frecuencias, sus medidas de tendencia central, sus medidas de desviación, como así también sus respectivos gráficos, ¿no? Eh, Sin embargo, ¿no?, en muchos estudios no solamente se requiere una variable, sino es necesario estudiar más variables, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo el estudio de una población. Posiblemente no solo necesite conocer la estatura de la población, por ahí la edad, el peso, ¿no?, y otros. En este capítulo vamos a estudiar dos caracteres, ¿ya? De tal forma los denominaremos variables estadísticas bidimensionales. Entonces, ¿qué son las variables bidimensionales o cómo lo vamos a representar? ¿Ya? Entonces, al igual que se trabajaba en los ejes cartesianos, para representar estas variables bidimensionales vamos a emplear como conjunto de pares, donde vamos a denotar a la variable por un par XY, ¿ya?, que representa a cada una de las variables o caracteres que necesitamos conocer. Estos caracteres o variables pueden ser de los siguientes tipos. Pueden ser dos caracteres cualitativos, es decir, que ambos representan una cualidad, una característica, ¿no?, del individuo que se recolecta los datos. Por ejemplo, puede ser el sexo o el color de pelo, ¿no? Son cualidades. Al decir sexo podemos decir masculino o femenino, hombre o mujer. Color de pelo, negro, rubio, castaño, ¿no?, una cualidad. Pueden ser dos caracteres cuantitativos, cuando las dos variables son números o cantidades, ¿no? Por ejemplo, de una persona, su peso, una determinada cantidad, la estatura, o puede ser la edad, qué sé yo, ¿no? Puede ser de forma mixta, o sea, una variable cuantitativa y la otra cualitativa, ¿ya? Es decir, en este caso, una cualidad y una cantidad. Por ejemplo, estamos haciendo el estudio de una persona, necesitamos conocer su profesión, nos dirán contador, ingeniero, abogado, y por ahí necesitamos sus años de servicio, ¿no? 5 años, 3 años, entonces ahí mezclamos una cualidad con una cantidad. En el caso cuantitativo, cuando nos hablan de números, cantidades, pueden también clasificarse de la siguiente forma. Como son dos variables, ambas pueden ser discretas. Recordemos que una variable discreta es un conjunto de valores finitos que en un determinado intervalo existen, ya están predeterminados. Bueno, en este caso, el ejemplo de una persona, necesitamos conocer el número de hijos y por ahí cuánta familia tiene, ¿no?, que puede ser el número de hermanos. Puede ser también ambas variables continuas, x y y continuas. Recordemos que una variable continua se define como el conjunto de números que en un determinado intervalo son infinitos, puede haber infinitos números. Por ejemplo, el perímetro craneal y el perímetro torácico de una persona. Dependiendo del instrumento que usemos, el perímetro craneal podemos utilizar una cinta de medición bastante precisa, ¿no?, con 2, 3 decimales, podemos tener diferentes mediciones. En cambio, en el número de hijos siempre va a ser exacto, siempre va a ser un entero, ¿no? Ahí la diferencia, como el número de hermanos, por ejemplo. Ahora puede ser x continua y y discreta, ¿ya? O sea, una variable que pueda tener infinitos términos y una que tiene un número exacto. Por ejemplo, la temperatura, dependiendo del equipo que utilicemos, puede ser exacto o tener determinada cantidad, ¿no?, en su precisión,
Y las pulsaciones de una persona, sí, ¿no? Va a ser siempre exacto. Puede ser al revés, ¿no? Discreta y continua. Bueno, entonces, ya una vez que hemos definido estas variables, ahora vamos a proceder a estudiar lo que son las tablas de frecuencias, en este caso bivariantes. Entonces, para la construcción de estas tablas vamos a considerar lo siguiente. Tenemos una variable bidimensional, x que y un par, ¿no? Para una muestra de tamaño n. La variable x puede tomar k valores distintos. No siempre va a ser los mismos valores que y, ¿no? Y también puede tomar distintos valores, pero obviamente siempre van a estar en pares. El número total de pares siempre va a ser exacto, ¿no? Igual que en las variables unidimensionales podemos definir a la frecuencia absoluta, ¿ya? Que es el número de veces que un par aparece en la muestra, ¿no? El número de veces que se repite. La sumatoria de todos estos pares, recordemos que es igual al número total de pares de elementos, ¿ya? Es decir, bueno, la sumatoria por un lado de cada variable, que al final es un par, va a ser igual a n va a ser el número total de pares, ¿no? De elementos, ¿no? También existe la frecuencia relativa. Entonces, para un par es el cociente de la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra, igual que se ha definido para una dimensión, ¿no? Obviamente, sabemos que las frecuencias relativas lo que nos muestran es en realidad los porcentajes, ¿no? De cada dato en el conjunto. Entonces, todas ellas suman 1, ¿no? Que sería el 100%. Bueno, a partir de estas definiciones ya podemos construir la tabla de doble entrada. Entonces, para la construcción de una tabla de doble entrada vamos a realizar lo siguiente. En la fila superior, vamos a disponer las variables y. En la columna vamos a disponer las variables x. En la intersección de las filas y columnas se obtiene la frecuencia absoluta, que es el número de repeticiones del par x y. De esta forma, ¿no? Y, toda la fila superior están las variables y en la columna izquierda las variables x. Y aquí están en sus puntos de intersección el número de veces que se repite cada par, ¿no? La frecuencia absoluta. Ahora, en el lado derecho, fíjense que hay una sumatoria. Estos términos son el valor absoluto para cada variable x, en este caso, los que están en la fila. Para x1, ni, x2, y así, ¿no? Y en la parte inferior están los valores absolutos para cada variable y1, y2, y3. Al final, todos ellos, la suma de esta columna y la suma de esta fila, tienen que darnos n, que más adelante en algún ejercicio lo vamos a verificar. Entonces, hacemos un ejemplito. Para los datos que se tienen en la tabla, dice, ¿no? Donde se muestran la calificación de las materias de matemática y física de 40 estudiantes. Nos pide obtener la tabla de doble entrada. Fíjense que me dan los datos, matemáticas, ¿no? Física y la cantidad de estudiantes que han obtenido esa nota. Dice que 30 en mate y 20 en física han obtenido 4 estudiantes. 30 en mate, 50 en física, 3 estudiantes. Y así, ¿no? Podemos irnos por aquí al final. 80 en mate y 90 en física, 1 estudiante. 70 en mate, 70 en física, 2 estudiantes, ¿sí? Esta es la frecuencia absoluta, ¿no? La cantidad de estudiantes. Lo que vamos a hacer ahora es trasladarlo eso a la tabla de doble entrada. Entonces, hacemos las consideraciones. Las notas de matemáticas nosotros le vamos a asignar la variable x, lo que va a estar en la columna, y lo colocamos en columna. Y las notas de física le asignamos la variable y lo colocamos en la fila superior. Ojo, puede ser al revés. No estamos haciendo de acuerdo a lo que creemos, a nuestro criterio, ¿no? Puede ser al revés. Y en su punto de intersección de las filas y columnas vamos a colocar la cantidad de estudiantes, ¿ya? Aquí hemos puesto 30, 40, 50, 60, 70, 80 de x, y 20, 40, 50, 60, 70, 90. Volvemos. Entonces, fíjense, por ejemplo, cuando matemáticas, que es x, vale 30 y física vale 20, son 4. Entonces, matemáticas 30, física 20, colocamos en su punto de intersección 4. Matemáticas 30 y física 50 son 3. Matemáticas 30... física 50 son 3. Y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí hemos puesto matemáticas 70, física 70 son 2. Obviamente hemos copiado de aquí de la tabla, ¿no? 70, 70, 2. Y ya está. Esa es nuestra tabla de doble entrada. Todavía no vamos a analizar las frecuencias, porque lo vamos a hacer en este capítulo. Entonces, las distribuciones marginales, ¿ya? ¿Qué se denominan distribuciones marginales?
nos indican el comportamiento aislado, es decir, por separado, de cada una de las variables x y y, que dan lugar a una variable bidimensional. Entonces tenemos la frecuencia absoluta marginal de xy, que son los valores subtotales de las variables x que se repiten en cada fila. Lo que les había mencionado cuando analizamos la tabla de doble entrada en la parte, el extremo derecho en columna, esos son, ¿no?, los valores, las frecuencias absolutas para cada variable, ¿no? Entonces una fila y se hallan todos los valores de la fila, eso constituye la frecuencia absoluta para cada variable. Obviamente para cada una de esas variables también tenemos la frecuencia relativa, en este caso se va a denominar frecuencia relativa marginal de x, que viene dado obviamente por la frecuencia absoluta sobre el número total de datos. Claro que también existe la frecuencia absoluta para la otra variable, en este caso marginal de y, que en este caso serían los valores totales de la variable, en este caso los de la columna, lo que veamos en la parte inferior. Igual sumamos todos los elementos de la columna, la sumatoria, y obtenemos la frecuencia absoluta para cada variable que está en la parte inferior de la columna, ¿no ve? Aquí lo vamos a ver un ejemplo. La frecuencia relativa también es la división de la frecuencia absoluta de cada columna entre el número total. Como nota le hemos puesto, siempre se va a cumplir lo siguiente, que la sumatoria de todas las frecuencias absolutas para la variable x va a ser igual a n, al número de datos. La sumatoria de todas las frecuencias absolutas de y también va a ser igual a n. Y obviamente las frecuencias relativas, siendo que son los porcentajes de cada variable, nos va a dar siempre igual a 1. Entonces vamos a construir, dice, ¿no? En ejemplo, en el anterior ejercicio obtenemos las frecuencias absolutas con la sumatoria de cada fila y columna. En el anterior habíamos puesto solamente todo este cuadro sin los totales, ahora lo aumentamos los totales. Así, para la variable 30, que era mate, los que han obtenido 30 son 4 más 3, 7. 3 copiamos, 2 más 10, 12, aquí es 11, aquí es 6 y aquí es 1. Si sumamos toda esta columna, vamos a verificar que nos da 40. Lo mismo para las frecuencias absolutas de la variable y, que son las columnas. Por ejemplo, los que han obtenido 20 en física son 4, estos 4. Los que han obtenido 40 son 2 más 2, 4, y así, 10 más 3, 3, 16, 8, 7, 1. Y todos estos también suman 40. Dice que de esta tabla podemos obtener varias conclusiones. Por ejemplo, ¿qué necesito analizar? Digamos, quiero saber cuántos estudiantes han obtenido 20 en física. Solo 20 en física. Vámonos, en física era Y, 20 en física, aquí abajo, son 4. ¿No? Por eso decir que 4 estudiantes obtuvieron nota de 20 en física. Dice que 11 han obtenido 60 en mate. A ver, verificaremos. ¿Dónde están los de 60 en mate? Aquí está. Efectivamente son 11. ¿No? También podemos estudiar para valores acumulativos. Por ejemplo, quiero saber cuántos han obtenido una nota mayor o igual a 60 en matemáticas. 60 en matemáticas, aquí está. Todos los que están por debajo de 11, ¿no? 11 más 6 más 1, que sería 18. Los que hemos puesto 18 estuvieron nota mayor o igual. Bueno, eso es algunas cosas que nos sirve la tabla. Pero lo que nosotros pedían era calcular las frecuencias. Entonces, de la tabla de doble entrada podemos obtener las tablas de distribución marginal para cada variable. Para x entonces colocamos 30, 40, 50, 60, 70 y 80 y copiamos las frecuencias absolutas. Para 30, 7, para 40, 3, 50, 12, 11, 6, 1. Ahí está, 7, 3, 2, 11, 6, 1. Y obtenemos la frecuencia relativa, es decir, 7 entre 40, 0, 175, 3 entre 40 y así, ¿no? Recordemos que las frecuencias absolutas nos dan los porcentajes, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que la nota de 30 han obtenido un 17,5% al multiplicar por 100, ¿no? La nota de 50 han obtenido 12 personas, que equivale al 30%, y así, ¿no? Entonces, para la variable ya hacemos lo mismo, pero de la columna. Ahora copiamos que para 24, para 44, para 50, 16. Aquí está, ¿no? Para 24, para 50, 16, todo eso copiamos. De igual forma podemos obtener la frecuencia relativa, ¿no? 0, 1, 0, 1. O sea, 4 entre 40, 4 entre 40, 16 entre 40. O sea, aquí podemos ver que la mayoría, que son la nota de 50, van a obtener 16 personas, que equivale al 40%, ¿no? Todo obviamente suma 1. ¿Está bien? Ahora vamos a hablar de las distribuciones condicionales. ¿Qué tal si en el anterior ejemplo quiero saber, por decir,
la nota de los estudiantes que han obtenido una nota mayor a 50 en física y cómo les ha ido en mate, ¿no? O al revés, ¿no ve? Entonces, para eso se denomina distribuciones condicionales. Entonces dice, son distribuciones de una variable fijada una condición sobre la otra variable, es decir, que expresan cómo se distribuye una de las variables sobre un conjunto de individuos que verifica una determinada condición, es decir, cómo se comporta la otra variable enclavando la otra variable bajo una condición, ¿ya? Entonces vamos a tener distribución de x condicionada al valor y de y, ¿no? Entonces en este caso la condición es y, dice que y lo enclavamos en una condición y sub j. Entonces el número de individuos que presentan dicha modalidad es nj. Podemos ver, ¿no?, la frecuencia absoluta de los individuos bajo el enclavamiento de y. ¿Cuántos tienen un comportamiento en la variable x? ¿Ya? Entonces esto lo vamos a denominar variable condicionada y lo representamos de forma. Significa x, el comportamiento de la variable x, para y enclavado en yj. Obvio que puede haber, bueno, antes la frecuencia relativa también es posible calcular sobre el total de los que cumplen esa condición, y su tabla va a tener esta forma: x igual a y igual a yj. En la columna colocamos las variables x, sus frecuencias absolutas, y se puede obtener las frecuencias relativas, ¿no? Obviamente les decía que puede haber al revés. ¿Qué tal en el ejemplo anterior? No me dicen los estudiantes, qué sé yo, de la materia de matemáticas, sino quiero los estudiantes de física que quieran obtener menor a 40, como lo he sido en mate, algo así, al revés. Eso sería la distribución de y condicionada al valor x y de x, ¿no? Todo la misma definición, pero intercambiando las variables. En este caso enclavamos x en xy, ¿no? Va a ser la variable condicionada. Entonces la variable condicionada es la y la condición lo ponemos en x, ¿no? De la misma forma es posible hallar su frecuencia relativa. En este caso, ya cuando construimos su tablita, hallamos para los valores de y que cumplen la condición de x igual a xj, hallamos su frecuencia absoluta y podemos hallar su frecuencia relativa, ¿no? Sus sumatorios, todo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Dice, tenemos el siguiente conjunto de datos que nos muestran la calificación sobre una escala de 0 a 10 de 20 individuos, ¿ya? Donde se les asigna una puntuación sobre dos aspectos, dice, ¿no?, que se denominan Hinte. Hinte es el grado de inteligencia, se va a llamar, y otro denominado Gapper, que va a ser el grado de atractivo personal, dice, siendo la misma. Dice que al individuo 1 sobre 10 se le pone en su inteligencia 6, en su atractivo personal 6, al individuo 2, 7, 8, al individuo 10, 4 en su inteligencia, 5 en su atractivo personal, al individuo 20, 5 en inteligencia, 5 en atractivo personal, ¿no? Me pide construir la tabla de doble entrada, hallar la frecuencia absoluta y relativa, dice, para los distintos grados de atractivo personal para los individuos, sobre los que se le asigna un grado de inteligencia menor o igual que 6. O sea, quiero saber cómo es su atractivo personal para todas las variables, pero condicionada para los que tienen un grado de inteligencia menor a 6. Aquí al revés, hallar la frecuencia absoluta y relativa para grado de Hinte, o sea, para las personas. Queremos saber cómo es el comportamiento de los individuos en su grado de inteligencia, con la condición de que su atractivo personal tiene que ser mayor que 7. O sea, solamente vamos a estudiar su Hinte, la inteligencia, para los que tengan un grado de atractivo personal mayor o igual a 7. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Consideremos las variables. A x nosotros le estamos asignando Hinte, a y Gapper. Puede ser al revés. Construimos la tabla de doble entrada, x, 4, 5, 6, 7, y 2, de acuerdo al requerimiento. A ver, volvemos a los datos. Por ejemplo, dice, ¿no?, Hinte 6, Gapper 6, ¿cuántos hay que tienen 6, 6? Veamos. Solamente hay 2, aquí hay otro. El individuo 8 y el individuo 1 tienen Hinte 6, Gapper 6. Entonces serían 2 individuos. Vamos a 6, 6, y se coloca 2. Volvemos, los que tienen Hinte 7, Gapper 8, 7, 8, 1, el individuo 4, 2, el individuo 9, 3, y volvemos, 7, 8, 7, 8, 3. Y así sucesivamente vamos contando para cada par y construimos la tabla de doble entrada. Una vez que hemos hecho para todos los datos, que aquí ya lo tenemos, sumamos y obtenemos las frecuencias absolutas para cada variable. Los que tienen 4 en grado de inteligencia, dice que son una nada más. Los que tienen 5 sumamos, 1 más 1, 2, 4, 5, y así, ¿no? Los que tienen 8
1 más 2 más 1, que son también 4. La suma de todos estos tiene que darme 20, ¿no? Y nos da, ¿no? 5 más 1 más 6 más 4 más 4, 20. Ahora, en la columna vertical, los de la variable Gapper, personalidad. Los que tienen una personalidad 2, dice que es 1, 3, dice que es 1, 4, 1. Cuando es 5, son 5 individuos, 6, 2 y así. Y todos estos también tienen que sumar 20. Y hasta el inciso A, que es la tabla de doble entrada. El inciso B. Dice, queremos saber la calificación del comportamiento de la variable atractivo personal para los individuos que tienen un grado de inteligencia menor o igual que 6. Recordemos que el hinter hemos designado la variable x. Por eso decimos, en la tabla de doble entrada se hace el conteo para los valores x menor o igual a 6. Nos vamos a nuestra tabla de doble entrada y agarramos los que están por debajo de 6. En este caso serían el 5 y el 4. Y todo lo que está pintado de amarillo contamos. Entonces en nuestra tablita decimos, queremos los Gapper, que en este caso eran la variable y, con la condición de que su inteligencia sea menor o igual que 5. No, perdón, que 6, ¿no? Aquí hay un errorcito que corregir. 6. Contamos, entonces colocamos estos mismos números, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, aquí está 2, 3, 4, 5 hasta el 6 por el momento. Los que tienen 2 son 1, 3, 1, para el 4 también 1, para el 5, fíjense, 1 más 2, lo que está de amarillo son 5. Para el 6 son 2, para el 7 es 1, para el 8 es 1 y el 9 y el 0 no hay nada. Entonces vemos en la otra tabla, continuación 7, 1, 8, 1. Y suman total un 12 individuos que están en ese rango, ¿no? Sacamos la frecuencia relativa, 1 dividido entre 12, 0,08, 1, todo eso, ¿no? Los porcentajes. Todo dividido entre 2 en este caso. Ahí entonces estaríamos cumpliendo el grado de personalidad para los que tienen un coeficiente intelectual menor o igual a 6. Bien, ahora el inciso C nos decía, queremos hallar el comportamiento, analizar cómo es el coeficiente intelectual para las personas que tienen un grado de personalidad mayor a 7. Otra vez agarramos la tabla de doble entrada. Ahora en el caso del Gapper es la variable y, nos vamos a los valores mayores iguales que 7, que serían estos, lo que está pintado de amarillo, encima de 7. ¿Ya? Por ejemplo, ahora vamos a hacer nuestra tabla, seguramente vamos a poner los valores de x. Para el 4, ninguno. Para el 5, 1. Para el 6, 1. Para el 7, 4. Para el 8, 4 también. Y eso lo vamos a plasmar en nuestra tabla. Aquí está. Para el 4, ninguno. 5, 1, 6, 1 y todo eso, ¿no? Total suman 10. Obtenemos la frecuencia relativa. 0 entre 10, 0. 1 entre 10, 0, 1. 1 entre 10 y así, ¿no? Entonces, de esa forma se obtiene las distribuciones condicionadas. ¿También? Y por último, también vamos a estudiar las medidas de tendencia central y desviaciones. En el caso de unidimensional hemos visto que se tienen las medidas de tendencia central, que eran la mediana, la moda y el promedio, ¿no? La media aritmética. ¿Qué es la más importante? La media aritmética. Las desviaciones hemos visto también la desviación media, varianza, ¿no? Desviación estándar, que lo más importante es la varianza y la desviación estándar por ende. Entonces, para este caso de variables bidimensionales, también es posible estudiar las medidas de tendencia central y las de dispersión para cada variable en forma independiente. A su vez, existe también un parámetro que relaciona, dice, el comportamiento de ambas variables. Sin embargo, estudiaremos los más esenciales. Inciso A, la media aritmética o promedio. Viene definido de la misma forma que las variables unidimensionales, es decir, que la media es un valor representativo de un conjunto de datos que tiende a encontrarse en el centro. Para cada variable calculamos, para x sería la sumatoria de xy por fi, la frecuencia dividida entre n, ¿no? Y para y, la sumatoria de las variables y por su frecuencia entre n. La varianza es una medida de dispersión, ¿no? ¿Se acuerdan que había dos formas de escribir la varianza? Una era como el cuadrado de la diferencia de cada valor menos su promedio dividido entre el número de elementos. Ese se podía operar y obteníamos otra formulita, que era esta, ¿no? Es una forma más simple. Yo en lo personal prefiero aplicar la segunda fórmula, que en este caso sería para x la variable al cuadrado por su frecuencia entre n menos su media al cuadrado, ¿no? Una fórmula más simple en lo personal para mí. Obviamente para y sería lo mismo, solamente cambiamos la variable y.
Y la desviación cuadrática media para cada variable simplemente se despeja el sigma, ¿no? Que es la raíz cuadrada en realidad de la varianza. Ahora introducimos un nuevo parámetro que se llama covarianza, porque hasta las dos anteriores medidas simplemente eran para cada variable de forma independiente. Dice que este nuevo parámetro de desviación se presenta para variables bidimensionales, x y, que nos ayuda a determinar la relación y tendencia que existe entre ambas variables. Por ejemplo, anterior ejercicio, un gente, una persona inteligente que tenga 9, por ejemplo, y su grado personal que sea atractivo personal que sea 3, hay medio que un otro muy alto, el otro muy bajo, hay alguna situación no muy rara, ¿no? Entonces, eso se llama con la relación y tendencia, ¿no? Que tendría que existir en ambas variables. Dice que se expresa como un producto de las desviaciones de cada una de las variables. Viene dado por sigma x y, la sumatoria de cada variable menos su media en producto por la frecuencia entre él. O yo también prefiero esta otra fórmula segunda, que al operar esta se deriva esta otra fórmula, que sería el producto de cada variable por su frecuencia dividido entre n menos el producto de sus medias. Entonces, como ejemplo ponemos para el conjunto de datos anterior, el hint, el gapper, calcular la media, la varianza y la desviación estándar, como así la covarianza. Entonces agarramos la tabla de doble entrada, ¿ya? En la tabla de doble entrada, que ya lo hemos hecho, no volvemos a repetirlo, aquí están las columnas, todo eso. Entonces, para X, vamos a construir su tabla y las operaciones requeridas. Queremos hallar la media y la varianza. 4, 5, 6, 7, 8 era X, su frecuencia absoluta que eran los elementos de la columna, ¿no? 1, 5, 6, 4, 4, 4. Aquí está 1, 5, 6. Necesito XY por FI. Multiplicamos 4 por 1, 4, 5 por 5, 25 y así, ¿no? 8 por 4, 32. Luego necesito XY al cuadrado por la frecuencia. 4 al cuadrado, 16 por 1, 16. 5 al cuadrado, 25 por 5, 125. 8 al cuadrado, 64 por 4, 256. La suma de todo esto de la columna me da 800. Ahora sí, la media. La media era X es igual a la sumatoria de XY por FI. Y ya lo tengo aquí, que es 125. Dividido entre N. N es el número de datos, 20. Metemos en nuestra calculadora, 625. La varianza dice que es la sumatoria de XY al cuadrado por FI entre N. Sumatoria XY al cuadrado por FI vale 809. Lo colocamos aquí, dividido entre 20, menos la media, 6,25 al cuadrado. Obtenemos 1,3875. Sacamos su desviación estándar, que es la raíz cuadrada nada más, 1,18. Lo mismo así hacemos para la variable y. Copiamos todo lo que es la fila superior, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y la frecuencia absoluta, la que está en la parte inferior, ¿no? 1, 1, 1, 5, 2, 2, 2, 5 para cada número. Entonces, 1, 1, todo eso. Luego hacemos el producto y por FI, 2 por 1, 2, 3 por 1, 3, 4 y así, ¿no? 10 por 1, 10, 8 por 5, 40. Luego hacemos y al cuadrado por la frecuencia, 2 al cuadrado, 4 por 1, 4, 3 al cuadrado, 10 al cuadrado, 100 por 1, 100. Sumamos todo. Entonces la media es y por FI, que en este caso sería 128 dividido entre 20. 128 entre 20 es 6,4. El otro es la sumatoria de y al cuadrado por FI, que era 906. En 906 entre 20 menos la media 6,4 al cuadrado, despejamos 4,34 la varianza, su raíz cuadrada que es la desviación estándar, 2,08. Y finalmente la covarianza, ¿no? Que es el producto de cada elemento por su par y por la frecuencia, dividido entre n menos los productos medios. Eso yo lo he hecho, pueden hacer otra tabla si quieren, no hay lío, yo lo he hecho internamente y nos sale 1,9. Bueno, eso es todo por hoy. Otra oportunidad entonces. Gracias.